Ustedes, bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. El día de hoy hemos tenido invitados, como todos los días, invitados de lujo. Vamos a saludar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, él es profesor de Derecho Penal, y con él vamos a hablar en los próximos minutos de la crisis política institucional entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. Muy buenos días, don Jaime. Es grato poder conversar con usted. También saludo hace un momento a la bella Carlita, así que está muy bien. Y gracias nuevamente por la posibilidad de conversar sobre un tema que seguramente nos preocupa a todos. Aquí no se trata de ser ni estar a favor del presidente o estar en contra, pero el Ecuador vive una crisis institucional muy seria. Tanto que, fíjese, ya nos estamos, algunos, yo no me olvido, por supuesto, de mirar el tema de la inseguridad, la falta de control que hay, que lamentablemente yo me siento yo me resisto a llamar la provincia de Santa Elena, yo le digo la península, yo nací en esa tierra hermosa, y tuvimos un fin de semana y un carnaval donde se desbordó, no sé, la alegría, no se desbordó, se degeneró, que es otro tema. Entonces, se le quiere echar la culpa a la policía, no sé, parece que habían 600 policías, probablemente no había una infraestructura ni una planificación adecuada, y esas son las consecuencias, es decir, se va tratando de encontrar respuestas sobre la marcha. Yo he conversado y es probable que se cree un comité de seguridad provincial, me estoy refiriendo a Santa Elena, que he sugerido que sea con el apoyo de todos los municipios y la prefectura provincial, que sería el primer caso en el país donde se pueda armar. Ya vamos a ver, ya habrá tiempo para conversar, las ideas yo las tengo y le dije, pues aquí está mi asesoría o consultoría sobre qué se puede hacer, porque mire Jaime, es muy importante el tema político, sí, pero yo estoy pensando en que desde Santa Elena hasta Manta, las costas ecuatorianas son las que permiten la salida de la droga. Entonces surge una inquietud porque veo que está bien. Creo que son cientos de millones de dólares que ha gastado la Marina de Guerra de Ecuador para repotenciar sus barcos. Pero la Marina está cumpliendo. Yo me atrevería a decir que no. Entonces, fíjese, se descubren narcopistas en el sector que va desde Santa Elena hasta Manabí. Y está bien lo que hizo el ejército, por una vez, por otra vez, pero serán las únicas 2 o 3 autopistas, narcopistas, 2 escuelas de formación para sicarios. En la provincia de Santa Elena, el lunes decapitaron a una señora. La semana anterior fueron a una fiesta, mataron a 3 personas que vivían un menor de edad. Yo he conversado en privado con algunos de los alcaldes y le he dicho, por favor, al ritmo que vamos, la península va a convertirse en otro Sinaloa o en otro Medellín. Cuando aquí hay ejército, está la marina, está la aviación, hay policía. ¿Qué es lo que no hay? No hay organización, porque además, y eso es importantísimo y lo destaco y me tomo breves minutos, es un emporio de construcción lo que ocurre hoy en Salinas, como posiblemente más. Pero 6 o 7 edificios nuevos en construcción en el malecón de Salinas, y yo les he dicho, al ritmo que vamos, nadie va a querer comprar un departamento o una propiedad en esta tierra por el nivel de inseguridad. Y llegará el momento en que algunos que tenemos alguna pequeña propiedad ya no queremos ir, y tal vez si la queremos vender no hay a quien la quiera ni comprar. O sea, desincentiva la construcción, el turismo, asaltan en la playa, asaltan en los restaurantes, ya asaltaron una pequeña joyería, no solo el tema de la joyería de Hilton Colón, allá en La Libertad asaltaron una pequeña joyería. Es tierra de nadie. Eso pasa allá, pasa en Guayaquil, pasa en Quevedo, pasa en Manta, etcétera. Fíjese, eso no hay que perderlo porque sobre eso siempre será importante regresar a examinar cómo se está manejando o no el tema. Yo diría que no se está manejando el tema de la seguridad. Porque ayer escuché un breve episodio de alguna entrevista que le hacían a la señora directora
entiendo, de aduanas, quiera que mañana le cambien el nombre. Pero al parecer algo le preguntaron por el tema de los escáneres para la carga y parece ser que todavía eso está en veremos. Con usted hemos conversado, yo he sido tal vez por más viejo. El primero pedido tiene que ser escanear toda la carga. El puerto de aguas profundas de Cosora sí escanea la carga, pero entonces no se contaminan los contenedores en tierra, que los contaminen en alta mar. ¿Quién tiene que hacer labor? Esa labor tiene que hacerla la Marina de Ecuador. Entonces se han gastado cientos de millones de dólares. Bueno, señor, a ver, ¿qué hacen los buques de la Armada que no pueden controlar el perfil costanero? Y no pierdo la idea, porque la tengo, simplemente ponerla en el papel. Me parece que a algunos no les gusta, pero si no tenemos tecnología, acudamos al vecino, porque Estados Unidos no va a regalar nada. Cuando fue el presidente a pasar el sombrero, hasta se han reído. No nos dan ni yuca ni para comprar un mango. ¿Ya? A Israel, ¿caso Israel nos va a regalar algo? Israel nos vende armas y nos vende tecnología. Ellos viven del negocio de las armas. Y de la inteligencia militar, por supuesto. Pues mire. Ahora, doctor, usted está hablando del tema de la Marina, pero ¿quién es el responsable para evitar el ingreso de la droga a nuestro país? ¿Quién es el que tiene que hacer el control? ¿No es el ejército ecuatoriano el que controla la frontera? Depende del lugar del control, exacto. Porque en alta mar tendría que ser la Marina, ¿verdad? Ya. Pero para que salga esa droga, alguien le permite entrar, o sea, no hay control, pues. De acuerdo, Jaime, mire, lo hemos conversado con usted alguna vez y volveremos sobre la carga, porque no hay control y ahora ya están admitiendo la Asamblea, algunos que ojalá que siempre repitan cosas buenas, porque la crisis de institucionalidad mucho depende de la mala calidad de quienes conforman una institución. Y si nos estamos refiriendo, mire, el gran escándalo, y yo dije al inicio, ni pro ni contra del presidente Lazo, no, pero ¿quién reclutó a los malos servidores? Que el llamado caso Encuentros no es ningún invento, ya no le gustó el tema del Gran Padrino, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque se reclutan mal a los colaboradores. Miren, el presidente Roldós dio un ejemplo en Ecuador 1979. ¿Quiénes fueron los ministros de Estado? No fueron sus amigos o los compadres o la comadre, no. Sus profesores de la universidad, Galo García, Carlos Feró Blum, al doctor Zavala Vaquerizo le pidió el proyecto de Código Penal, Edmundo Durán Díaz le pidió que acepte ser fiscal general, al doctor Nicolás Parducci le pidió que acepte ser procurador general del Estado, a Ordóñez Espinosa de Cuenca le dijo que por favor colabore siendo el contralor. O sea, no se puede, esos buenos ejemplos hay que repetirse, pero cuando usted se pone a buscar al que cuenta mejor los billetes en el banco, o al que, bueno, no sé, tiene 10 o 15 años, como quiera que se llame, lo que hace es, muchas de estas personas se fueron a enriquecer a la función pública. Entonces, si tiene responsabilidad política, sin duda, quien los nomina, porque nominó mal. Pero, mire, en las últimas elecciones, lamentablemente, sigue siendo de un buen rating político la tarima, nos guste o no nos guste. Entonces, los tarimeros y los duros de la farándula siguen yendo a los consejos provinciales, a los consejos cantonales. Y eso explica mucho, por ejemplo, la pérdida de un gran, yo diría, segmento electoral que, por ejemplo, tenían los social cristianos en la provincia del Guayas, en Guayaquil. La gente se cansó de un modelo, no porque no haya dado, para pudo ser muy positivo, pero es un modelo que se agotó y que tiene que ser cambiado. Entonces, las cosas malas tienen que ser dichas con sus nombres y apellidos. La asamblea de hoy, muy de lejos de la época del doctor Rodrigo Borja, Carlos Julio Semena Monroy, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, estamos hablando de otra época, o sea, no hay más personas con capacidad. Sí las hay. ¿Cuál es el problema? Que no son convocados. Entonces, eso a usted le desnuda la crisis institucional en la asamblea. Sobre esto vamos a conversar, pero saben los asambleístas que en muchos casos ni siquiera tienen buenos asesores, porque el que no sabe busca al que sabe y le pregunta. ¿Saben cuáles son las causales para llevar a un juicio político a un presidente? Olvidémonos que sea Lazo. Y esas causales se dan o no se dan, y cuál es el procedimiento para llegar.
Claro, cuando usted toma una causal, por ejemplo, no de juicio político, sino de destitución, que es otro procedimiento, usted puede decir grave interna, sí, hay crisis interna por la corrupción, estamos de acuerdo. Este gobierno es el gobierno del desastre porque tiene malos colaboradores. Y quien los nombra es el presidente de la República. Ahora, ojo, no tiene por qué responder el presidente de las raterías que haga un ministro. Bueno, cuidado, porque recordemos que de esa manera, injustamente, que lo pretendió en un momento dado involucrar, por ejemplo, el expresidente Glass. Digo, como están robando en los sectores estratégicos, el que roba es Glass. No le han podido probar que le haya robado. Y lo hizo alguien que ese alguien que Doctor, justamente, buenos días, Carla Aro le saluda. Justamente quiero hacer una pausa en el tema que se acaba de tocar. Dice, no le pudieron probar a Glass. Con todas estas investigaciones que hay, no se menciona, no hay una prueba que manifieste que el presidente Lasso era parte de la mafia albanesa, ¿no? No hay algo que lo involucre directamente, pero sí hay investigaciones como la que ya ha manifestado el señor Villavicencio, donde pone o expone que el presidente conocía desde el 2021 estos hechos de corrupción, narcotráfico que se daban en las empresas públicas, a lo que ellos ahora le denominan el león de Troya. Entonces, era cómplice por conocer y como máxima autoridad no hacer nada. Esa puede ser una vía que lo lleve a asumir cierta responsabilidad para un posible juicio político si es que las pruebas se dan de esta forma. A ver, mira Carlita, recordemos la perversidad como se lo perseguía a Correa y a Glass y a los ministros y a Alexis Mera en el caso Sobornos. ¿Ya? Una perversidad porque se utilizó una persona ahí que dijo que daba información, que los cuadernos de Hello Kitty y todo lo que se inventaron. ¿Ya? Y recuerde usted que no podían decir que el presidente Correa dio la orden o que conoció y entonces se inventaron. No es que el influjo psíquico no existe, sí existe, lo decía mi amigo Santiago Mipuch, lo dice Paco Muñoz Conde, gente notabilísima, pero lo que yo he sostenido es que en este caso no estaba demostrado el influjo psíquico. Ya no yo digo ni que fuera Calimán, lo cogía una carpa de circo, los hipnotizaba y a robar todo el mundo. No, esa fue una perversidad. Por eso es que de cara, mira, al concierto internacional, nadie cree en la verdad procesal, lo que se inventaron en el caso Soborno. Y es una vergüenza para el país. Por eso Interpol dio de baja la alerta roja. Le digo, debió decirlo en su lenguaje. Francia probablemente está la sede. Disculpe la expresión, en Ecuador son unos pendejos, se inventan cualquier cosa. Entonces, dijeron, aquí no hay motivo para alerta roja. Y el gobierno del Reino Unido de Bélgica, ¿qué dijo? A ver, aquí no hay ninguna prueba que haga creíble una condena. Por eso, y además tiene ya el estatus de refugiado político. O sea, en el país hay ejemplos cuando actúa mal la fiscalía y los jueces. Y quiero destacar algo, no todos los fiscales son malos, no todos los jueces son malos, no todos los policías son malos, tampoco no todos los abogados somos perversos. Pero hay momentos en la historia que se han dado. Ahora, de cara a la realidad, lo que usted dijo, Carlita, a ver, ahí hay usted acaba de decir, no todos los jueces son malos, no todos los fiscales son malos. Usted es experto en derecho penal. Usted conoce muy bien los juzgados y los tribunales de la República de este país. En ese sentido, ¿se puede demorar una investigación 5 años para que la fiscal general Diana Salazar, después de 5 años, diga que sí hay responsabilidad con respecto al presidente Lenín Moreno? Mire, algunas reflexiones, muy brevemente. La primera, qué coincidencia que después de 5 años la señora fiscal general, a quienes más de uno le recordamos, señora, el caso de Paper, pero cuando el presidente Lasso atraviesa un pésimo, a más de lo
yo creo que no ha tenido ningún momento de felicidad política el presidente Lazo, pero él atraviesa uno de los peores momentos y coincide que aparece el caso INAPAPER, aunque le cambien de nombre, pero cuidado, una cortina de humo también para proteger al presidente Lazo, aunque el presidente Lazo no lo hubiera querido, pero entonces ya tenemos este momento un nuevo escándalo sobre la mesa. Pero también, Carlita, mire, no hay que confundir las investigaciones. Una es la investigación por los actos de corrupción que son materia del caso que hoy se llama Encuentro. Y el caso llamado León de Troya, es una investigación por la relación de la mafia albanesa en el tema del narcotráfico. Son dos investigaciones diferentes. Además, cuando dice el señor Villavicencio, no sé si es licenciado o no, de pronto que sí, le estoy quitando títulos, él dice que el presidente Lazo sabía, y yo por eso le pregunté hace un momento, ¿sabía qué cosa? ¿Sabía que había actos de corrupción en el gobierno? Bueno, habría que probar que él sí sabía, porque también es fácil echarse un tiro al aire. ¿Qué sabía? Que se estaba investigando a la mafia albanesa. ¿Qué es lo que sabía el presidente? Porque si usted revisa, ahora más dice la fiscal general, que las páginas que le han enviado no corresponden realmente a las 148 páginas de la investigación, que fue archivada por petición de la policía. No tenía nada que ver en la investigación por narcotráfico. No sé si Cherry. ¿Cómo evidencio desde el punto penal la verdad, doctor? Porque la fiscal general decía que esos documentos que tienen ellos como pruebas no son los mismos que reposan en la fiscalía en estos archivos. ¿Cómo comparo ahí? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Los que llevaron los medios de comunicación, el medio de comunicación que ha investigado este caso, lo que mostró, o lo que reposa en la fiscalía, lo que reposa en esos archivos de investigación? Primero, a ver, la fiscal, me refiero a la Fiscalía General del Estado, es el titular de la acción penal. Si quieren le ponemos gráficamente el dueño de la acción penal. Investiga. Y puede haber una investigación porque la policía recibe la información y le dice a la Fiscalía, que es lo que yo he podido mirar en estos días. Miren, tenemos nosotros información que la mafia albanesa está operando en Ecuador en mayo del 2021. Y entonces la fiscalía y le dice, y hay una trazabilidad, hay que investigar a estas personas. Y entonces la fiscalía le pide a un juez, por eso es reservada la investigación, que incluso permite interceptar, ¿verdad?, las comunicaciones de estos teléfonos, de estos y de estos otros. Así arranca la investigación en general y se dio aquí. Pero, ¿para qué era la investigación? Para investigar o determinar los nexos de la mafia albanesa con ciudadanos ecuatorianos. Por lo que se conoce, la policía lo dice, que no hay suficientes elementos para continuar porque los líderes de la mafia albanesa ya no estaban en el país. Y allí termina ese proceso. Fue para el caso A, vinculación de la mafia albanesa con el narcotráfico. No era que la policía le dice, oiga, mire que hemos escuchado por ahí que hay actos de corrupción en el gobierno, apenas era mayo del 2021, el primer año de gobierno. No tenía nada que ver esa investigación con actos de corrupción. Ahora, usted puede decir, pero mire que ahí se pudo escuchar otras cosas, sí, pero no tenía que ver con tráfico de drogas, probablemente con tráfico de influencias. Eso es otra cosa. La fiscalía como titular de la acción penal podía y puede iniciar una investigación y luego un proceso por tráfico de influencias, porque además ya tiene un proceso por tráfico de influencias y por delito, puede ser de cohecho, porque algunos pedían y otros le daban. No está probado quién cogió y cuánto cogió y de quién cogió, porque ahí responde el que hay, el que recibe. Pero que hubo tráfico de influencias, por lo menos inequívocamente uno, para nombrarlo ministro al ingeniero, me parece ingeniero doctor Manzano. Eso sí está determinado. En nosotros eran peticiones de dinero de la misma prima de la exministra Romo, como el ciudadano Guin, etc.
hay actos de tráfico de influencia y requerimiento de dinero. ¿Qué tiene que ver eso con el tráfico de drogas internacional de la mafia albanesa? Nada. Son dos hechos totalmente diferentes. Así es, bueno, motivos diferentes como usted lo dice, doctor, pero que de una u otra forma es lamentable ver al presidente involucrado en todos estos hechos, ¿no? Y que su nombre salte. El presidente tendrá que demostrar que desconocía, el presidente tendrá que demostrar, en este caso, que su campaña tampoco ha sido financiada por la mafia albanesa y muchas otras cosas que él tendrá que demostrar. ¿Qué posibilidades hay en el ámbito, en este caso constitucional, de una posible destitución del presidente? Le pregunto esto porque ya sabemos los momentos álgidos que vive el gobierno, la asamblea, y mucho se dice, no sé si usted me saca de la ignorancia y también a quienes desconozcan, ¿no? De que ya se quemó un cartucho, ¿no? Cuando se planteó en las manifestaciones pasadas de 18 días la destitución del presidente. Ahora vamos hacia un juicio político. ¿Cabe esto? ¿Es posible una destitución del presidente? ¿Cuál sería la causa que podría usar esta comisión para esa posible destitución? En el ámbito de las posibilidades, ¿no? Hay una diferencia en el sistema ecuatoriano frente a sistemas como el español, como el peruano, como el norteamericano. Y sobre esto le digo, yo a partir del año, bueno, siempre estuve estudiando temas constitucionales porque las garantías constitucionales van al sistema penal. Entonces, yo he hecho derecho penal, procesal penal, hago criminología política criminal, pero siempre he estado preocupado por las garantías constitucionales, el derecho a la libertad, la licitud de la prueba, etc. Pero a partir del año 2010, después de la Constitución de Ecuador 2008, a partir del año 2010, como en la casa vivo bajo un régimen semimilitar, de broma lo digo. Después soy psicóloga y veía tantos libros de constitucional con la nueva constitución y me dice, ¿y por qué no? ¿Tú estudias mucho constitucional? Sí, porque aquí están las garantías. Y yo tomo la sabia decisión de ir a estudiar incluso una maestría en Derecho Constitucional, precisamente porque nos veíamos abocados a un nuevo mundo en el ámbito de las garantías y todo esto. Entonces, mire, en países como mencioné, Perú, España o el mismo Estados Unidos, cuando llevan a un juicio político al presidente, se le da una especie de calificación, hay un retiro de la confianza. O sea, ya no confiamos en el presidente y lo llevamos a juicio político. Digamos que por una causal abierta. Eso fue antes en el Ecuador, sí, se dice que hace 90 años el presidente Juan de Dios Martínez Mera es el único caso donde se lo destituye mediante un juicio político. Porque, por ejemplo, la ilegal, arbitraria y abusiva destitución en su momento del presidente Bucaram es terrible porque para el año 97, mire, alguien dijo, todavía entiendo que vive, que quería presentar una moción previa en el Congreso. Levantó la mano, presento la moción previa que se le declare discapacitado mental al presidente Bucaram. Simple y sencillo. ¿Quién apoya la moción? Fulano de tal, yo apoyo la moción. Votemos, fuera loco. Así lo votan a Bucaram. Es una vergüenza. Yo fui a clase ese año en Venezuela, antes de la era de Chávez, y me preguntaban en la Universidad Central en Caracas, oiga, profesor, fue a verme profesor de Constitucional, de Derecho Político, ¿cómo votan al presidente Bucaram? Les conté la historia y dice, qué vergüenza, qué inestabilidad la suya. Sí, lamentablemente pasa así en Ecuador. Entonces, fíjense, en la época de Lucio Gutiérrez, ¿cómo se lo vota? Se lo vota calentando las calles, de manera que sale huyendo, abandono del cargo. Y en época de Mahuat también se lo persigue y se lo vota. Con la Constitución del año 2008 cambia el sistema, cambia. Y entonces ya no es esto retiro de confianza. Por eso es que el 129 dice que la Asamblea podrá, no dice que está obligada a proceder al enjuiciamiento político del presidente o presidenta a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, o sea, 46. Como a veces se dice, ponle uno más, 47, 48, cuidado, alguno pues da retro, como decía mi abuela que venía del campo, va a recular y dice, no, ya lo he pensado bien. Esto es como cuando el presidente Lazo dice que le fueron a exigir dinero y después retira y dice, en verdad que me lo habían contado, pero no estoy tan seguro. Pero bien, con esos 48 hay la posibilidad de promover el enjuiciamiento político, sí, pero son por causales expresamente determinadas. Delitos contra la seguridad del Estado, una rebelión interna, qué sé yo, actos
contra la seguridad del Estado, hagan volar una fábrica, etcétera, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, no hay, en este momento no hay ningún elemento o indicio de que el presidente Lazo se haya llevado dinero, que haya recibido dinero, que haya sobreprecio en obra pública, que se haya enriquecido ilícitamente. Tendría que haber algún elemento que haga objetiva esa imputación. Y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, no son delitos. El tráfico de influencia no entra aquí, ¿no? No, es que el tráfico de influencia, mire, este es el tema del enjuiciamiento político. Exacto, el tráfico de influencia no entra, Jaime. Un sistema como el anterior era abierto. No tenemos confianza porque hay tráfico de influencia. Y si quiere le agregamos algo copiando el caso soborno, influjo psíquico. Él sabía lo que iba a hacer el que había sido gerente no sé qué administrativo del banco. Se rodeó de pésimas personas. Doctor, que posiblemente en el banco no puedan llevarse nada, ¿no? Y el tema de la por el caso de que lo destituyeron a Bucaram, incapacidad mental me parece que fue. Sí, una locura. Pero eso existe todavía en la Constitución. No. Mire, hay la posibilidad en un momento dado de promover unos ejercicios políticos y otra la posibilidad de la destitución. ¿Cómo probar eso? Vamos a ver. Es que lo de Bucaram, por lógica, que es lo que me decían los profesores constitucionales de Derecho Político cuando yo daba clase en Venezuela en el 97, yo estaba dando clase en el Instituto de Criminología Política y Criminal de Drogas, en Caracas, antes de la era de Chávez. Entonces, allí tendría que habérsele probado. Me dice, oiga, doctor, ¿y quién lo declaró loco a Bucaram? Nadie. Por ayer escuché decir en un tema de broma, hay que tener un CD, el loco que ama. Bueno, a Bucaram fue uno de los mayores actos de ellos en la historia. No había una sola prueba. Bueno, no sé si Bucaram, que después yo lo defendí. O sea, para declararlo loco no tenían ningún argumento, pero lo hicieron. No, además, era el loco que ama, ¿no? Claro. Y tenía el CD, ¿no? Entonces no sé si por eso. Tal vez el caso del presidente Lazo, sí tenemos algunas cosas que a veces él las dice y después cambia, como en el caso de la entrevista que le dio a Carlos Vera cuando hablaba él de por qué se fue Luque. Él dijo que Luque se fue porque se quiere ir, porque se quiso ir, y después con Milton Pérez de Teleamazonas le dijo que Luque salió porque él sospechaba que había perdido la confianza. Bueno, ahí hubo una contradicción. Puesto, pero ¿qué más contradicciones? Pues firma un acuerdo con Correa, con Nebot y después lo tira al piso. Perdónenme. O sea, mire, el 130, que es el que pueden tratar de utilizar, ¿qué dice? La Asamblea Nacional no es juicio político, es destitución, que es otra cosa. Podrá destituir al presidente o presidente de la República, uno, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, y el otro, el segundo, grave crisis política y conmoción interna. Sobre esto recuerde que ya la Corte Constitucional en su momento no le dio luz verde al pedido de destitución, pero la grave crisis política y conmoción interna es lo que podría ser planteado y es lo que tendría que ser discutido. Entonces, ahora, se ha dicho... Debe haber manifestaciones, ¿no? Mire, la grave crisis política, hay que hacer un uso racional, ¿verdad?, del concepto. Pues yo también, no solo manifestaciones. Pues entonces sería fácil, el amigo dice, calienta las calles y ya hay conmoción. Claro. Ojo. Tal vez que salga la gente a manifestarse por todos los escándalos que está pasando el gobierno. Pero para ser muy serio, yo le diría, les vamos a dar clases gratis. Año 2021. 2021, 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. Año 2022, 25 muertes por 100.000 habitantes. El año 2020, 120 toneladas de cocaína. 121, el 2021-2022, 330 toneladas de cocaína. La cantidad de muertos que hay por miles. ¿Es o no una grave conmoción interna? Y una policía incapaz. O sea, no necesita que haya manifestaciones en las calles, no. No, Jaime. La cantidad de muertos, ¿cómo no va a ser grave conmoción interna? Esa es una conmoción. Pero por supuesto, pues ahí. Y eso tendría que ser discutido. O sea, ese es un causal que se podría aplicar ese artículo. Pero por supuesto,
la grave conmoción interna en el sistema carcelario, pues Jaime. No nos podemos olvidar que son 400 muertos Exacto. en apenas un año. O sea, eso lo pone, mira... Y las muertes diarias que hay en las calles, pues doctor. Entonces, Jaime, usted coincide que sí hay. Olvidémonos de calentar las calles. El país vive una crisis interna de inseguridad total y absoluta. Eso sí es motivo para que se vaya a la casa, Jaime. Eso sí es motivo. ¿Para destituirlo? Por supuesto que sí, porque el 130 dice, podrá destituir por grave crisis política interna. No habla, eso no es muerte cruzada. Si lo destituye, ¿quién asume el cargo? El vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que debió ocurrir en el caso de Bucarán? Ahora, doctor, yo escuché al presidente de la Asamblea el día de ayer, que él dice que para llamarlo a juicio político hay que consultar a la Corte Constitucional. ¿En realidad hay que consultar a la Corte Constitucional o la Asamblea puede actuar directamente, doctor? Miren, de acuerdo con el numeral primero, si el presidente se arroga funciones que no le competen, tiene que haber pedido dictamen de la Corte Constitucional. Y en el caso de la grave crisis política y conmoción interna, no dice la Constitución que se deba pedir a la Asamblea, perdón, a la Corte Constitucional que se pronuncie. Habría que ver si hay una resolución interpretativa, yo no recuerdo que la haya. La grave crisis política la va a calificar quienes pidan un enjuiciamiento político. Y recuerde usted, en el año anterior, ¿cómo estaba el procedimiento de destitución del presidente? Eso fue a la Asamblea, Jaime, que yo recuerdo, a la Corte, que yo recuerde, no. Estaba listo para irse a la casa y no se fue a la casa porque reculó el Partido Social Cristiano, porque Jaime Nebot dijo que había que defender la democracia. Si no, hace rato, probablemente en este país estaría mejor. Y es así, es responsabilidad del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot, que dijo que no. Fue a la Corte Constitucional, que yo recuerdo, no, Jaime, porque era grave crisis política, porque es la que se presenta en el momento. Y ahí tenía que defenderse. No, señor, mire, ahora ya hay 5 muertos por 100.000 habitantes. No, señor, hay 25 por 100.000. Y al ingresar usted había 14 por 100.000. ¿Cómo no va a haber grave crisis política y conmoción interna? Para mí que sí la hay. Más allá de que no hay medicina, se echan el cuento y demás. O sea, sí hay bastante. He escuchado a la ministra de Educación que dice que sí están mejorando el sistema educativo para niños que no pueden ir a clase. Doctor, O sea, hay bastante material ahí. tengo varias interrogantes de gente que está viendo el programa y gracias a todas las personas que están conectadas en vivo, en YouTube y en Face. Voy a transmitirle una que hace Cristina Aguilar. Gracias, Cristina, por escribirnos. Dice: saludos, gracias por darnos la excelente información. Una pregunta al invitado. Si el presidente no ha cumplido su propuesta, otra cosa, si el presidente mintió al decir que no tenía cuentas en paraísos fiscales, bueno, esto ya está, podríamos decir que casi que juzgado, porque ya la Contraloría dijo que no tenía. Otra cosa, no es conmoción social todo lo que vive el país. Gracias por las preguntas. No sé si... Lo último, está bien, lo último sí. Lo otro no, porque ese es un problema cuando el controlado pone al controlador. Entonces tienen un subrogante de la Contraloría que va a ser, es un traje a la medida. Viene otro contralor, doctor, ¿no puede revisar eso? Pero por supuesto, porque además hay delitos imprescriptibles como peculado, enriquecimiento ilícito, porque si tenía que tributar aquí, el SRI también, porque, bueno, cajón desastre, ¿verdad? Entonces, y el AGUAFE va a investigar un presunto lavado de activos cuando es el presidente, cualquiera, el anterior, el que nombra al director de la UAF, no lo va a investigar al presidente. Si ve que le molesta a la UAF, nombra a otro director o directora. Entonces, está estructurado así el sistema para que el controlado, ¿verdad?, controle a los controladores. Ay, entonces no pasa nada. Pero, y ahí está bien, peculados, provecho, confusión, enriquecimiento ilícito son delitos imprescriptibles. Y si alguien se enriquece ilícitamente y comete luego lavado de activos por enriquecimiento ilícito, incremento no justificado, puede ser materia de un procesamiento penal, pero por supuesto que sí, Jaime. Algún día se terminarán los malos momentos para el Ecuador también. Claro. Estamos dialogando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal.
Doctor, bueno, la Asamblea en pocos días tendrá que emitir un informe. Como lo dijo ayer el presidente, lo vuelvo a repetir, el presidente de la Asamblea, del informe que emita la comisión que investiga, la comisión multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino, tendrá que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se tomará su tiempo para emitir su criterio. Y si es que la Corte Constitucional recomienda que no cabe la destitución, seguramente no se va a dar. O sea, vamos a seguir cruzados de brazos. La otra opción que nos quedaría, la revocatoria de mandato. Sí, tiene que recoger firmas para la revocatoria. La Asamblea también puede hacer el anuncio de ir en muerte cruzada para la Asamblea irse a su casa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en la época del presidente el panorama era otro. ¿Puede utilizar ese comodín la Asamblea todavía? Sí, pero lo que pasa es que en la época del presidente Correa el tema era otro. Correa era el poder, él era el poder. Pero una muerte cruzada a Correa no le preocupaba porque Correa volvía a ser candidato y volvía a barrer. Pero los que fueron a la muerte cruzada nunca más iban a ir en su vida. Y los que se le apartaron a Correa. Menciono un caso, María Paula Romo. Creía que ella podía ser, pues, no sé, aspiraría a ser presidente de la República. Se va de la mano de Correa, adiós luz, se terminó su carrera política, salvo para hacer algunas cosas indebidas en la época de Lenín Moreno, que él también se rodeó de gente que fue a hacer daño a terceros. Entonces, si el presidente no tiene poder, a la muerte cruzada, además ha dicho Henry Cucalón, que tiene listo el decreto, ¿verdad? Entonces, el momento que ya asumamos que el régimen de lo imposible, todo es posible en sentido de que se arman. Además, si van a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional va a decir, a ver, ¿qué quieren? Juicio político. Las tres causales que están aquí no corresponden con tráfico de influencia. No hay lugar a juicio político. A ver, quieren ir a la destitución del presidente por arrogación de funciones. ¿Y cuáles son las arrogaciones de funciones que constitucionalmente no le competían? Y le va a decir que no. Les quedaría chance de asumir la grave crisis política y conmoción interna. Sí, la posibilidad que la Asamblea también se vaya, pero estarán dispuestos a irse de la Asamblea en su mayoría de incapaces. Mire, el tema en el Ecuador es que, por eso yo le sugeriría, hablemos de la crisis institucional. Quítele el nombre al presidente, a la presidencia, quítele el nombre al presidente de la Asamblea. Pero en ambos segmentos de la institucionalidad del país, el país está mal servido. Desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, y ya hemos visto, incluso con el caso de Soborno, cómo se manipuló y se mal utilizó la Fiscalía y la Judicatura, donde de 9 jueces, 7 eran jueces banqueados, eran jueces de provincia que fueron llamados, ¿para qué? Para hacer lo que hicieron en el caso Soborno. Doctor Pasquel, bueno, definitivamente hablamos de institucionalidad, que es lo que nos hace falta. Institucionalidad y seguridad jurídica también, que es lo que no hay en este país y hemos visto durante todos estos años, por así decirlo, 2 o más periodos que no ha habido en este país. Ahora, tenemos varias salidas, o por así decirlo, posibles salidas. Dentro de ellas, el hecho de que el vicepresidente asuma la presidencia de la República en un posible juicio político que lleve pues a la destitución al presidente Lasso, es dado dentro de las medidas generales constitucionales. ¿Esto le tocaría a él enfrentar los otros 2 años que le quedan al presidente aún? ¿O podría haber algún otro caso que se llame con antelación a nuevas elecciones? Bueno, la antelación solamente cuando hay muerte cruzada. No hay otra forma. No, porque si no, imagínese usted qué pasaría. Si cada 6 meses no le gusta el vicepresidente, asumamos que fuera Borrero, también lo votamos a Borrero. No, por una vez, ya Borrero tendría que ser el vicepresidente por el periodo que resta. Porque ya, recuerde qué pasó con la doctora Rosalía Arteaga. Ella tenía que haber sido la vicepresidenta, la presidenta del país. Pero con un solo antecedentes. Pero con un solo voto apareció el presidente del Congreso. Con un solo voto, el doctor Alarcón, y se convirtió en el presidente, ¿no?
Entonces, no creo que ahora tenga el doctor Saquicela, el abogado, Saquicela esa agalla, ¿no?, de querer ser el que maneje el país. Pero constitucionalmente, en caso de una destitución, tendría que asumir el cargo el vicepresidente. Eso es la normalidad en un régimen constitucional, Carlos. Doctor, la revocatoria de mandato es algo que nuevamente se expone en el ojo público, ¿no? En algún momento el Observatorio Ciudadano pidió la revocatoria de mandato y no solamente para el presidente de la República, sino también para el vicepresidente por incumplimiento de mandato. ¿Ustedes realmente piensan, o usted en su criterio, muy objetivamente, se podría dar en estas circunstancias la revocatoria de mandato? Claro, pero lo que pasa es que hay un procedimiento. Y para la revocatoria de un mandato tiene que haber el respaldo ciudadano. Yo creo que objetivamente el país estaría en condiciones de demandar una revocatoria del mandato, pero como este sistema está normado, está arreglado, tiene que cumplirse con los requisitos, que es poder recoger la cantidad de adherentes a la propuesta de revocatoria. Que hay motivos, sí los hay. Recordemos cómo se ha boicoteado en su momento cuando Pedro Granja pretendía la revocatoria del mandato. Recuerde usted que no le daban, pues tiene que darle el Consejo Nacional Electoral el acceso para poder recoger las firmas, etcétera, y a la final terminaban boicoteándole, porque de pronto dicen que no, estas firmas no coinciden. Pero mire la vergüenza de hace pocos días. ¿Quién le cree hoy, y es lamentable y penoso, al ingeniero Pita, que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que ahora ya se sabe, pues, él es cuota de creo, y él habla de un fraude electoral en el referéndum? Ese es un invento de Pita y de quienes lo secundan. ¿Pero qué credibilidad hay? ¿Ir a una revocatoria de mandato con qué arma? A mí me parece que la grave crisis política y conmoción interna es el camino que tiene la Asamblea, si la Asamblea quiere realmente, ¿verdad?, declarar concluido el periodo presidencial del presidente Lazo. Pero el pueblo se pronunció en las urnas, ya tomó usted justamente ese tema del señor Pita, se pronunció en las urnas y mostró su rechazo hacia el presidente Lazo. O sea que vemos que esa posibilidad es bastante fuerte porque probablemente el pueblo sí se va a pronunciar y le va a decir al señor Lazo y al señor Borrero: señores, muchas gracias, váyanse a su casa. ¿Sería entonces lo más salomónico? Sí, pero el tiempo, ya va a cumplir 2 años, ¿no, verdad? Entonces, hasta que usted coge la firma y se produce una elección para que el pueblo diga que se vaya. Más rápido es utilizar la posibilidad que sí existe. La grave crisis política y conmoción interna la tiene el país. Y esa para mí es una situación real y objetivamente posible en función de qué, de lo que dice la Constitución. Y punto. A todos estas controversias que hay dentro del gobierno y la asamblea, vemos por ejemplo el presidente de la FENOCIN que ha manifestado su rechazo al presidente de la República y ha dicho, bueno, no hay más mesas de diálogo. Tenemos a un señor Leonidas Giza que también habla de posibles manifestaciones indígenas. El caso del Gran Padrino, el caso Encuentro o el León de Troya, sumado a posibles manifestaciones del sector indígena, ¿no haría un poco más grande toda esta controversia y de una u otra forma se haría ya un caso de conmoción social que lleve al presidente ya hacia una destitución? Depende, y depende por qué. A ver, si se empieza el caso Encuentros, ¿qué puede decir, señor? Allí está investigando la fiscalía. Yo no estoy, ninguna incidencia tengo con la fiscalía. El caso León de Troya, la policía fue la que pidió que no podía continuar, dijo la policía. La fiscalía aceptó y un juez aceptó. Yo no tengo nada que ver con eso. Si creen que deben reabrir, que reabran, porque eso no está prescrito. Pero el tema de la inseguridad por muertes, incluso dentro de las cárceles, por la cantidad de drogas, por la cantidad de armas, por el porcentaje de muertos por 100.000 habitantes, todo eso, y sigue habiendo desatención hospitalaria, y sigue habiendo desatención en el tema de no solo de salud, sino también de educación.
Con todo eso sí, claro que hay una grave crisis política. Yo pienso que el escenario existe, pero ya ese escenario tendría que ser utilizado por la Asamblea con la asesoría que muchas veces no la tienen, no la encuentran, pero a la final por votos la Asamblea va a tener la mayoría. Yo creo que en esta ocasión sí tendría la Asamblea una mayoría para ir en la línea de la destitución del presidente. Se puede haber ido hace más de un año, pero no se fue porque fue la decisión del Partido Social Cristiano de mantener en el poder. Y mire, hemos soportado un año más las consecuencias. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. No, a usted y a Carlita, muchísimas gracias. Siempre es bueno desempolvar ideas que además tienen vigencia. Es decir, nadie quiere nada de malo para el país. Si uno sigue viviendo aquí, y algunos hijos viven aquí, aunque ya los nietos no viven aquí, pero vienen de visita, uno quisiera tener un Ecuador de paz. Y concluyo con una idea, Jaime, para no dejarla por fuera. A algunos no les gusta que hay que pedir ayuda al vecino, pero hay que recurrir, Jaime, mire. Hay 2 aviones Orión en Ecuador que no le cuesta nada, que es tecnología de punta porque son un centro de mandos que trabajan con drones. Eso es necesario, porque aquí habría que decirle, a ver, yo pensaría en uno más que te lo voy a proponer, que consigan que vaya un avión Orión a la base aérea de Salinas, donde hay Marina, Aviación y Ejército. Nadie va a tocar nada ahí de un buque. ¿Por qué? Es extraordinario lo que puede hacer, porque allí habría, usted con los drones va a volar para saber qué hace o no hace la Marina de Guerra ecuatoriana. Tiene que controlarlo, porque si no, Jaime, sigue siendo un gran negocio la salida de la droga y el ingreso de las armas. Ya nos olvidamos del caso Danubio. No se escanea la carga porque es negocio, la puerta giratoria de aduana para el ingreso de armas que también ingresan por la frontera. Cuando la policía quiere actuar, actúa mejor. Usted me dice, ¿qué hacer? La gran pregunta es que si la policía no está funcionando y el ejército no está funcionando, usted tiene que depurar los mandos institucionales. ¿Para qué? Para que haya gente con mayor capacidad y no esté comprometida con actos de corrupción. A lo largo de la historia, si usted solamente piensa, y lo digo porque el tiempo se nos termina, en algún momento Rudo Giuliani fue fiscal en Nueva York, estaban las 5 familias en Nueva York, utilizó la ley Rico y descabezó a la familia. No significa que la mafia desapareció. Después llegó a ser alcalde por 2 periodos en Nueva York. ¿Y qué hizo? Depuró a la policía, porque Nueva York tenía la policía más corrupta del mundo. Se fueron todos a la casa y después de eso Nueva York tiene una policía de las policías mayor y mejor capacitada. Es decir, luego hay que tomarlo. Si hay problemas, porque mire, ahora en el tema de los llamados narcos generales, lamentablemente la embajada no quiere dar información porque lo que está surgiendo es que quien dio ese dato y esa calificación, eso que incluso provino de la propia policía. ¿Para qué? Para eliminar a los 5 personas que tenían que ascender a generales y en el mando de abajo venía incluso el esposo de la comandante general. ¿Por qué no aparece en evidencia? No se ha enjuiciado a ningún supuesto narco general, pero se los quemó. O sea, este es el país también, lamentablemente, del escándalo, de la manipulación y causa daño. Los buenos mandos tienen que ser mantenidos, los malos mandos tienen que ser sustituidos. No hay otra respuesta posible. Muchas gracias, doctor Alfonso Zambrano. Gracias, como siempre, aportando con ideas y de lo que se puede hacer para cambiar este país. Usted, muchísimas gracias. Siempre usted ordena. La verdad, muy buenos días. Jaime y Carlita también. Gracias por el tiempo. Gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Derecho Penal, hablándonos de lo que podría ser la salida para la crisis política que vive el